Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Diplomado en Cultura y Educación del Uso Medicinal y Recreativo del Cannabis. Esta es la primera clase y hablaremos de la historia de sus orígenes y su dispersión contemporánea. Yo soy su docente Anabel del Toro Copser y vamos a empezar. ¿Qué temas veremos en esta primera clase? Será conocer datos históricos, orígenes geográficos y su dispersión en el mundo, definir las condiciones geográficas y climáticas naturales óptimas para su desarrollo y ejemplificar usos herbolarios y ritualistas. Bien, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Nuestro objeto de estudio es la cannabis sativa. La cannabis sativa, L, ese es su nombre científico. La L está dada por el padre de la taxonomía moderna, que es Carlos Linnaeus. Bien, también lo podemos encontrar como cannabis indica y cannabis ruderalis. Los nombres comunes con los que a lo mejor ustedes ya la han escuchado es como mota, como María, como ganja, hachís, Juanita, hierba o marihuana. Bien, dentro de estas tres tipos de formas de decirle, podemos ver diferencias en su forma ya física de la planta. Podemos ver que la índica va a ser un poquito más chaparrita y un poquito frondosa, y aparte sus hojas son más gruesas. El caso de la sativa son hojas más alargadas y delgadas, y las ruderalis tiene 3 foliolos. Y ruderalis también crece un poco más bajita que a las dos anteriores. La sativa llega a crecer hasta 3-4 metros. Ustedes se preguntarán por qué no mencioné el cáñamo. Bueno, ¿qué es el cáñamo? El cáñamo es una subespecie derivada de la cannabis sativa que nunca deja de ser una misma especie, solamente son subespecies las demás que se mencionaron. También el cáñamo está considerado como una planta que crece grande, crece más rápido que las demás y aparte no tiene con tanta concentración de THC. El THC lo podemos encontrar en cantidades menores al 0.3%. Cuando los cultivadores se dieron cuenta que esta subespecie crecía mucho más rápido y mucho más, la utilizaron para hacer el cultivo más extensivo y utilizarlo como la materia prima para diferentes productos, tales como la higiene corporal en la cosmetología, para uso medicinal, para plástico moldeado o tipo plástico, para material de construcción, para biocombustibles, para aceites esenciales que se extraen de él, y también para alimentos tales como la semilla. La semilla tiene bastante valor proteico, y también en los productos de papel y en los productos textiles. La diferencia entre el cáñamo y la marihuana es esencialmente el contenido bajo de THC, como les había mencionado, menor al 0.3%, y este no tiene ningún efecto psicoactivo, a diferencia de la marihuana, que sí lo tiene. Y la marihuana es un cultivo que debe de tener mayores cuidados, y el cáñamo casi no se le dan cuidados especiales, puesto que es más adaptable a las diferentes condiciones climáticas. Y también la marihuana tiene la parte de su uso medicinal y recreativo, a diferencia del cáñamo que no tiene este tipo de uso. Cepas y landrace. Para este tema necesito dar una explicación breve de lo que es una cepa. Una cepa es aquella variación genética de una especie que tiene características fenotípicas específicas, como por ejemplo vemos, como les comentaba en una de las diapositivas anteriores, una de las diferencias en las hojas, por ejemplo, entre una cannabis indica y una cannabis sativa, es la forma de sus hojas, que son un poquito más anchas en cuanto a la indica y más delgadas en la parte de las cepas sativas. La diferencia entre cepas y landrace es que la cepa va a tener esta parte que ya les expliqué, y los landrace quiere decir que son como cepas que se han ido adaptando a las condiciones específicas de una zona geográfica. Y entonces con esta explicación me van a poder seguir en esta diapositiva. Bien, tenemos como un ejemplo que tenemos una cepa original que sería como una Indo Kush, que es aquella cepa que salió de donde es originaria la cannabis. Más adelante veremos este origen geográfico. Bien, esta sería llamada una especie salvaje o una especie original. Y las variedades locales serían aquellas que descienden directamente de estas especies originales.
y que pueden estarse viendo como si fueran las partes estas que se van especializando en donde van a irse acomodando geográficamente. Y de los últimos 100 a 200 años ha habido reproducción selectiva para mejora de la genética. Estas serían las cepas híbridas que han sido seleccionadas específicamente por los cultivadores por sus características fenotípicas que les dan a ellos una cepa que tiene, vaya la redundancia, estas características que le dan el valor ya sea como medicinal o como uso recreativo con los efectos que nos da en el organismo. Estas serían las cepas híbridas modernas. En la imagen que pueden ver a la derecha podemos ver las landrace que están específicamente en México, que podrían estar distribuidas en la parte de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas serían las zonas de cultivo en México, de donde se han ido especializando estas cepas que serían las landrace. Un ejemplo típico de esto es la Acapulco Gold. Para poder hacer análisis de distribución de los seres vivos sobre la Tierra, se utiliza a la biogeografía, que es una rama de la biología. Estos estudios biogeográficos podemos verlos de dos tipos, ecológicos o históricos. Los ecológicos estudiarán la biodiversidad en el tiempo y en el espacio, y el histórico se enfocará más en el tiempo, buscando cómo se fueron dando la distribución de las especies hasta su estado en la actualidad. En esta diapositiva pueden ver ustedes un mapa de riqueza con respecto a la latitud. Más adelante les explicaré qué significa lo de la latitud. Bien, pueden ver en este mapa franjas horizontales a lo largo del mapa mundial, donde tenemos unas coloraciones. Las coloraciones van desde el verde hasta el rojo, pasando por amarillo y anaranjado. Estas líneas parten de la zona de Europa, que es donde los cultivos se han ido diversificando debido a una selección artificial dada por los mismos cultivadores. Es decir, ellos en el entrecruzamiento de los fenotipos que existen de estas variedades, pues hicieron otras variedades que se dan por esa combinación. Esto quiere decir que estas variedades le dan riqueza a la cantidad de variedades y cepas que son de la misma especie, que es la cannabis sativa. ¿Qué factores ecológicos de distribución tenemos? Bien, los factores bióticos, que son aquellos que están dados por los mismos organismos, que serían la competencia que se da entre la misma especie por el nicho ecológico que abarcan, que es la zona donde ésta se desarrolla o donde pueden crecer, y la depredación, que sería el consumo por otros animales, y que pues obviamente al momento de comerla pues la están quitando para poder reproducirse. Y también tenemos lo que es las formas de distribución, que serían tres tipos esenciales. Sería la anemocoria, que sería dada por el viento. Hay algunas estructuras específicas en algunas plantas, no en la cannabis, que tienen estructuras como para volar, que lo podemos ver como ejemplo en los dientes de león, que son los con los que jugamos, que les soplamos y vuelan. Tienen estas estructuras que les ayudan a poder, que con el aire puedan ser movidas de un lugar a otro. También tenemos la hidrocoria, que sería la que está dada por el agua, que las va a mover el agua. Y la zoocoria, que sería dada por los mismos animales, como por ejemplo al momento de consumirlas y después irlas a defecar en otro lado, a lo mejor van semillas en esto que consumen y van y las tiran en otro lado alejado del lugar de donde la consumieron. O también hay unas estructuras en las plantas que pueden ser como espinas para poderse transportar en el pelaje de los animales. Otro tipo de factores ecológicos de distribución estaría dado por factores abióticos, que son aquellos en donde no interviene la misma naturaleza. Estos factores podemos decirlos como el movimiento de rotación de la Tierra, que nos daría lugar al día y a la noche, y también al movimiento de traslación de la Tierra, que sería en su órbita alrededor del Sol, dando lugar a las estaciones del año, que serían primavera, verano, otoño e invierno. Esto es la conjugación de ambos factores, de tanto el movimiento de rotación como el movimiento de traslación, nos daría lugar al cambio de la temperatura sobre la Tierra, obviamente en el paso del año.
Podemos ver en la diapositiva una imagen donde vemos el cambio por mes de cómo va cambiando esta temperatura superficial de la Tierra, dando temperaturas bajas y altas. Obviamente vamos a tener temperaturas más bajas hacia los polos y temperaturas más cálidas hacia los trópicos. Otro de los factores abióticos importantes es la altitud. La altitud es la altura o distancia vertical de un punto sobre la Tierra con respecto al nivel medio del mar. Es decir, en el nivel medio del mar tenemos una altura cero y si nos vamos hacia las montañas vamos a ir incrementando esta altura. Estos cambios en altitud nos dan diferentes temperaturas en cuanto vamos subiendo. Es decir, en el nivel medio del mar tendríamos temperaturas más cálidas y conforme vamos subiendo tendríamos temperaturas más frías. Podemos distinguir estas franjas como el desierto, los pastizales, los bosques, el bosque de coníferas, la tundra y la zona polar, que estaría dada ya en la cima de las montañas. Bien, hay especies especies de plantas cultivables que ya sabemos cuáles son sus rangos de altitud para que puedan crecer óptimamente. Por ejemplo, tenemos en esta diapositiva que en tierra caliente, que es más hacia el nivel medio del mar, tenemos el crecimiento óptimo de los plátanos, del maíz. Después tenemos ya en tierras templadas a las frutas. Tenemos en tierras frías, por ejemplo, podemos tener crecimiento idóneo para las papas, para el trigo, y más hacia arriba, hacia ya la zona nevada, pues ya no podemos cultivar muchas especies. Todos los factores anteriores dan como resultado las regiones climatológicas del mundo. Estaríamos viendo en esta diapositiva estas regiones climatológicas y vemos estos climas, que serían los climas cálidos, que estarían más hacia el Ecuador, los climas templados, que estarían hacia los trópicos, y los climas fríos, que estarían hacia los polos. Otro tema importante que cabe resaltar serían los microclimas que están dados en regiones específicas de la superficie terrestre. Un microclima es un clima local de características distintas a las de la zona en que se ubica. Por ejemplo, tendríamos un microclima en una ciudad que sería un poco más caliente que las zonas de su alrededor, que no tendrían nada de desarrollo urbano ni industrial. Esto estaría dado por la radiación solar que recibe y la parte donde está el cemento que está dado en las ciudades. Tenemos más captación de esta radiación y por lo tanto se convierte en una zona mucho más caliente, aparte de que no hay tanta vegetación que regule esta temperatura que se está elevando por esta capacidad que tienen estos materiales de atrapar la radiación solar. Esto sería que es un conjunto de patrones y procesos atmosféricos también que caracterizarían ese entorno reducido, y podríamos tener tanto microclimas naturales como microclimas urbanos. Las variables atmosféricas que interactúan en estas zonas climáticas, podemos ver tanto la temperatura como la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica del lugar y los vientos. Todo esto se conjuga para hacer estas diferentes características dentro de las diferentes zonas geográficas. Muy probablemente esta combinación de variables atmosféricas nos darían las condiciones óptimas, a lo mejor en lugares donde normalmente no podríamos encontrar a la cannabis. Pero estos climas han sido propicios con estas variables han sido propicios para su desarrollo. ¿Cuáles son las condiciones ideales para el crecimiento y la expansión del cannabis? Bien, tendríamos que tener semillas viables, que son aquellas que podrán germinar y crecer adecuadamente, nutrientes en el sustrato, plagas que estén controladas o que no existan estas plagas, factores ambientales como la temperatura de 25 a 20 grados centígrados, la humedad que estaría entre los 60 y 70% de humedad relativa en el ambiente, un fotoperiodo adecuado y una intensidad luminosa. Bien, ¿dónde es probable que encuentres a la cannabis de forma silvestre? Bien, la cannabis crece idealmente en condiciones climáticas cálidas y húmedas, pero eso no quiere decir que no crezca en las montañas, ya que si recordamos un poquito del mapa que veíamos anteriormente, crece en las zonas o es originaria de la zona de los Himalayas. También esto lo veremos más adelante más específicamente.
Y podrías encontrarlos, no sé, a lo mejor te vas caminando en algún paseo, en una caminata en tu propia ciudad, y a lo mejor la gente que va a caminar por ahí, que ande con un poquito de marihuana y tire los coquitos que que serían las semillas, las tiran ahí, y si la semilla encuentra estas condiciones ideales para su germinación y su crecimiento, pues la podrías encontrar ahí. Por lo general la gente no se da cuenta que la planta está creciendo en estos lugares porque muchas veces no ponemos atención, y qué afortunados serían aquellos que encontraron una planta. En cuanto a la expansión mundial del cannabis, se sabe que esta es la manera la manera más generalizada en la que se cree que el cannabis fue llevado a través del mundo por la gente que lo llevaba para su cultivo. Se dice que salió de las zonas altas de los Himalayas, en la parte del norte de la India y Afganistán, y de ahí fue transportada hacia la China, hacia Medio Oriente y hacia Europa, y de ahí a América ya después sobre la colonización. Esta teoría sobre su origen ha sido confirmada por varios estudios, tales como el que les muestro en pantalla, que es de Hailing en el 2005, el cual con estudios sobre la cannabis, lo que hicieron fue ir a recoger muestras de diferentes partes del mundo, de diferentes tipos de cannabis que se encontraban en esos lugares, y hicieron un estudio genético para ver cuál era su origen genético, y esto pudo ser rastreado hacia la zona conocida como Eurasia, que es la zona donde se entrelazan Europa con Asia, y también de esa misma teoría sale que los homínidos también salieron de ahí. Entonces es muy probable que los mismos seres humanos de la antigüedad hayan llevado con ellos la planta desde un inicio, y los dos hayan convivido juntos. Partiendo de estas teorías, vamos a hablar un poco del contexto histórico de su origen y dispersión. Como les había mencionado, la planta es procedente de Eurasia, cerca de los Himalayas, entre Afganistán y los Himalayas. Tiene estrecha relación con los homínidos, ya que los homínidos los utilizaban para hacer cestos, elaboraban cuerdas para poder pescar, hacían anzuelos, hacían las cestas donde ponían sus cosas, y pues como los grupos eran nómadas, pues la llevaban de un lugar a otro. Y el uso de estas fibras derivadas de la cannabis se extendió de un grupo a otro, ya que vieron su utilidad. También encontraron que tenía propiedades analgésicas, como relajantes musculares, ansiolíticos, también para problemas broncorespiratorios, entre otras afecciones. Y también, pues desde la antigüedad se reconocen los efectos psicotrópicos de la planta, por lo que se utilizaba en rituales. Y se encontró un tratado de medicina china que data del siglo 30 a.C., donde el emperador Cheng dice: el cáñamo tomado en exceso hace ver monstruos, pero si se usa largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. Esto nos habla de que ya tenían conocimiento también sobre su efecto psicotrópico, por lo que ellos tenían esta creencia de que podían empezar a hablar con las deidades. En la India, en sus textos sagrados, como el Atharva Veda, se considera que la planta brotó cuando cayeron gotas de ambrosía del cielo. Eso le da una explicación un poco, sería espiritual, a cómo es que la planta se generó, cómo la encontraron. Se cree que agiliza la mente, otorgando larga vida y deseos sexuales potenciados. Y también las principales ramas del budismo celebraron sus virtudes para poder meditar. Y en casos médicos se utilizó para la oftalmia, para la fiebre, para el insomnio, para la tos seca y para curar la disentería. Se hacen preparaciones medicinales de la medicina ayurvédica, y se tienen 3 tipos de preparaciones. Uno es el ban, que se hace con hojas secas. El segundo es el ganja, que son hecho con flores femeninas secas. Y el charas, que es la resina que se encuentra en las hojas de la planta. En la región europea se tiene conocimiento de que la cultura de los celtas utilizaban y comercializaban productos hechos a base de cáñamo. Estos los compraban en Francia y los distribuían en todo el Mediterráneo. Los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, conocieron el empleo de estas sustancias como una droga, ya que lo utilizaban en sus ceremonias, y ellos decían que tenían una conexión con los dioses.
En el siglo XVIII, en las campañas de conquista de Napoleón Bonaparte, este invadió Egipto y tuvo una campaña desde 1798 hasta 1801 donde dejó a tropas cuidando estos lugares. Los soldados que estaban en estas campañas se aburrían y como había una prohibición una prohibición musulmana del consumo del alcohol, no tenían con qué divertirse, entonces empezaron a pedir que les dieran algo con que podrían pasar sus días sin estar aburridos. Entonces lo que hicieron fue que los egipcios les proporcionaron hachís y lo empezaron a consumir. Esto es importante porque todos estos soldados que estaban en estas campañas y que aprendieron a consumirlo empezaron a ver resultados en cuanto a su salud. Y una vez que las campañas se retiraron de estos lugares, se regresaron a Europa y llevaban consigo las semillas para poderlas empezar a cultivar ya en sus lugares de origen. Durante casi 3 siglos, todos los tabús que se impusieron por las personas conservadores hacían que se desestimaran todas las evidencias y todos los comentarios que hacían los consumidores de la cannabis, ya que ellos afirmaban que estas propiedades medicinales les quitaban los dolores articulares y otras afecciones, pero no se les hacía caso, ¿no? Porque pues, lo tenían como tabú porque era algo que estaba prohibido. En 1972, el gobierno holandés empezó a diferenciar entre las drogas peligrosas y de las drogas no peligrosas, o menos peligrosas, y la cannabis fue puesta en esta última clasificación. El reconocimiento de las propiedades medicinales del cannabis ayuda a que se abran las puertas para que otros países consideren la legalización y también que consideren su uso recreativo. La legalización de la cannabis recreativa ayudó a que se empezara a hacer un auge en cuanto a la proliferación de coffee shops que ofrecen tanto el producto cannabis como café. Esto tanto para los ciudadanos como para los turistas que visitan estas ciudades europeas. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a hablar sobre la llegada de la cannabis a América. Todos los datos que se tienen acerca de esta historia son inciertos y hay diferentes teorías que se manejan. Una de ellas es sobre el estrecho de Bering, la otra es la llegada con los celtas y los vikingos antes que Colón, y por el mismo Colón, ¿no? En la colonización. La teoría sobre el estrecho de Bering, se dice que existen pruebas que la planta estaba antes de que viniera Colón a América. Esto debido a que la teoría del estrecho de Bering, cuando fue la época de la glaciación, donde se congeló el mar que está entre Siberia y Alaska, se dice que los homínidos cruzaron por este estrecho junto con ganado y empezaron a distribuirse en toda América. Esta teoría se dice que tiene más de 14,000 años antes de Cristo, la llegada del homínido a América. Y también se tienen restos arqueológicos que son muy antiguos, y estos datan del año 3000 antes de Cristo. La segunda teoría es acerca de cuando los vikingos llegaron a tierras americanas. Se dice que estos llegaron a las islas de Groenlandia y ahí más bien colonizaron Islandia, y esto fue en el año 874 después de Cristo. Para 982, Eric el Rojo, que era un vikingo muy reconocido, dice que alcanzó a estar en el sur de Groenlandia y fundó la primera colonia vikinga. Hasta 1960 los arqueólogos encontraron estas evidencias en un poblado que se llama Lans de Midus, que está en la parte de Terranova en Canadá. Se dice que encontraron evidencias de artefactos que eran de origen vikingo y por eso se refuerza esta teoría. Y la tercera y última teoría sobre cómo llegó el cannabis a América es sobre la colonización. La llegada de Colón en 1492 se dice que trajo consigo todas las semillas de cáñamo, porque ya era un cultivo que estaba normalizado en la parte de Europa. Lo utilizaban para hacer las cuerdas de las embarcaciones, para hacer las velas,
y también los productos que se derivan del cáñamo también los utilizaban para hacer todas sus planeaciones de viajes. En el siglo XVIII, debido a que el cáñamo era un cultivo que generaba bastantes recursos a las colonias españolas y británicas, se hacía este cultivo también en América, o sea, se lo trajeron para acá y traían esclavos consigo para que pudieran ser los que trabajaban el campo. Vamos a hablar ahorita sobre la historia del cannabis en Estados Unidos y tiene que ver con esto. En el siglo XVIII, en 1776, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos es redactada en papel de cáñamo. La industria del cáñamo ayudó a que Estados Unidos pudiera ser económicamente independiente de la Gran Bretaña, y la Constitución de los Estados Unidos en 1787 también se hizo sobre papel de cáñamo. Todos los actores políticos que ayudaron a hacer la Constitución y también la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos tenían algo que ver con la industria del cáñamo, como por ejemplo Benjamin Franklin, quien tuvo el primer molino para hacer papel de cáñamo, y fue uno de los primeros, fue uno de los principales impulsores tanto de toda esta constitución, como también se le dice que fue uno de los padres fundadores de la patria. Él permitió que la colonia tuviera una prensa libre y que no dependiera de Inglaterra. George Washington, quien fue el primer presidente de los Estados Unidos de América, dejó dicho que él prefería fumar las hojas de cáñamo que beber alcohol. Y en sus plantíos, uno de sus principales objetivos era obtener la cannabis femenina sin semilla, porque se dio cuenta que tenía efectos psicotrópicos mucho más altos que el cáñamo normal. Entonces empezó a separar las hembras de los machos y empezó a venderla en Virginia, ya que era una de las principales mercancías junto con el tabaco. Thomas Jefferson dijo que el cáñamo es de primera necesidad para la riqueza y protección del país. Y esto lo dijo porque el cáñamo era utilizado para hacer las cuerdas y las velas de los barcos, que eran la principal puerta de entrada hacia Estados Unidos, y esto permitía que pudieran defenderla de otros colonizadores. Él fue embajador en Francia y durante la era del hachís, así que era un consumidor de él. Y él contrabandió las semillas que venían de China, porque era ilegal el transportarlas y llevarlas hacia otros países, y él fue uno de los principales importadores de estas semillas de cáñamo para poderlas cultivar en Estados Unidos. James Madison, quien fue el cuarto presidente de Estados Unidos, afirmó que él consumía también el cáñamo, y atribuyó todas las propiedades creativas que esto le traía al fumar, con la estructuración de ideas que se plasmaron en los documentos de la Constitución, y ayudó a que se aboliera la esclavitud. Abraham Lincoln dejó claro que él consumía hachís y que uno de sus principales hobbies era sentarse en las tardes en su porche fumando y tocando su armónica. Él utilizaba el aceite derivado de las semillas para sus lámparas, y decía que ese aceite era el que mejor alumbraba, aún sobre el aceite de ballena y de grasa de ballena. Y que él también dijo que la prohibición va más allá de los límites de la razón, y que se consideran como actos delictivos, actos que en realidad no lo son, que fue cuando fue la época de la prohibición, tanto del alcohol como del cannabis. Esta prohibición ha hecho que todos los países de América también lo hayan prohibido, satanizando a las personas que la consumen, que pueden hacer sus autocultivos, o también que estén pensando en poder hacer un negocio del cáñamo. En mi opinión, algunos países han ya legalizado el uso tanto medicinal como recreativo de la cannabis. No todos la han legalizado ni la han puesto en marcha, ya que aún hay cosas que aclarar, y también hay que quitar estos tabús que la gente se ha generado a través del tiempo, hecho por la gente conservadora, que ha querido tanto minimizar el producto
como el uso que se tiene de él. En la presentación voy a dejar un mapa que ustedes pueden consultar, donde se ven los países de todo el mundo con en qué proceso están de la legalidad del cannabis. Algunos la han legalizado solamente medicinalmente y otros han legalizado tanto el uso medicinal como el uso recreativo. En la presentación también podrán notar que algunos países como Argentina, Chile y Estados Unidos ya van más adelantados en esta materia. Por último, me gustaría concluir con un estudio de caso que es sobre la cultura Rastafari, que se da en Jamaica. Esto es un movimiento ideológico y cultural, y también sobre su espiritualidad, que se da en esta isla del Caribe mexicano, donde han sido perseguidos en algunos años por el consumo del cannabis. Ahora ya es legal en este país y ahora sí lo pueden consumir para poder hacer sus ceremonias. Finalmente, vamos a concluir con el tema de la legalidad en México, que es un tema de vital importancia para todos nosotros, y esto lo veremos ya en la clase presencial o en nuestra sesión personal. Con esto concluimos nuestra primera clase sobre el diplomado de cannabis.